Y bueno, como caso Odebrecht se conoce el proceso judicial en el que resultaron involucrados varios políticos guatemaltecos, entre ellos Manuel Valdizón, ex candidato presidencial del partido Líder, y Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, dirigida en ese momento por Juan Francisco Sandoval, junto a la CICIG, realizaron las investigaciones que permitieron determinar que empresarios brasileños de la constructora Odebrecht habrían pactado el pago de sobornos a diputados del Congreso de Guatemala para la aprobación de 2 préstamos que permitirían construir la carretera CA2 de Occidente y también el pago de coimas a funcionarios del Partido Patriota durante la ejecución de la obra. Y bueno, a través de acuerdos de colaboración eficaz que se tramitaron junto a la Fiscalía de Brasil, 3 empresarios de Odebrecht revelaron cómo entregaron sobornos a Alejandro Sinibaldi, entonces ministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota, y cómo este le presentó a Manuel Valdizón cuando era candidato presidencial. Los testimonios dan cuenta del pago de aportes millonarios para la campaña de Líder, que llevaría a Valdizón a la presidencia. En 2022, la defensa de Alejandro Sinibaldi impugnó los acuerdos de colaboración eficaz y una sala de apelaciones le dio la razón y los declaró ilegales. El Ministerio Público, ya dirigido por Consuelo Porras, no solo no se opuso a esta resolución, sino que en noviembre del año pasado, la FESI, dirigida por el fiscal Rafael Curuchiche, pidió que se excluyeran del expediente los testimonios de los empresarios brasileños que involucran a Sinibaldi y Valdizón. La situación se pone más interesante. Este lunes 16 de enero, el fiscal Curuchiche anunció a través de un video que se solicitaron y giraron órdenes de captura en contra de Tel Maldana, exfiscal general, la exsecretaria general del MP, Mayra Vélez, el exmandatario de CICIG, David Gaitán, y el abogado Juan Pablo Carrasco, representante legal de los empresarios de Odebrecht. El actual jefe de la FESI hizo también referencia a acciones legales contra el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Las reacciones no se hicieron esperar. El abogado David Gaitán rechazó los señalamientos por considerarlos espurios y absurdos y dijo textualmente en un comunicado: se gira una orden de aprehensión en mi contra por estar copiado en correos electrónicos. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de las acusaciones contra Iván Velázquez, actual ministro de la Defensa de su gabinete, y dijo: si Guatemala insiste en apresar a hombres justos, nosotros no tenemos nada que hacer con Guatemala. Y para profundizar en este tema nos acompaña desde Estados Unidos el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, Juan Francisco Sandoval. Licenciado Sandoval, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Ben y a Marielos por el espacio aquí en Punto de Encuentro. Licenciado Sandoval, muchas gracias por darnos de su tiempo. Empecemos conversando sobre el proceso para la firma de los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Por favor, cuéntenos un poco cómo fue todo este proceso, cómo se llegó a terminar firmando estos acuerdos de colaboración. Bueno, en primer término, la Ley contra la Delincuencia Organizada establece como una herramienta de investigación que personas que han participado en una organización criminal y en un hecho delictivo colaboren y brinden información para la Fiscalía. Así fue como Odebrecht tuvo acercamientos con el propósito de brindar información, no solo testimonial, sino la información contable, la información de sus equipos de cómputo en las que constaban las operaciones ilícitas que habían desarrollado para favorecer a políticos guatemaltecos. Y en ese marco existió el acercamiento, está en disposición de la ley, tanto la ley que mencioné, el Código Procesal Penal y el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia respectivo establece cuál es el procedimiento para realizar no solo los convenios, sino para desarrollar diligencias por videoconferencia, que fue lo que ocurrió en el caso. ¿Qué información aportaban estas declaraciones de los directivos brasileños a la investigación? ¿Y daban sustento al caso? ¿Qué era lo que se tenía en esas declaraciones? Bueno, relevante es lo siguiente. Del tema Odebrecht, de la operación Lavallato, tuvimos conocimiento a nivel internacional
a raíz del comunicado público que alrededor del año 2015 o 2016 emitieron las autoridades del gobierno de Estados Unidos, donde daban cierta información relacionada con sobornos que habían sido otorgados en 12 países, entre ellos Guatemala. A raíz de esto, se solicitó asistencia judicial a Brasil y ante el acercamiento de los personeros de la constructora brasileña, empezaron a aportar información específica sobre la manera en que se dieron los sobornos. Las sociedades involucradas, tanto de la constructora brasileña, que tenía un departamento específico para el pago de sobornos a políticos en todos los países en los que operaban, como la dinámica que fue utilizada en Guatemala. ¿Cuáles fueron las sociedades donde fueron creadas las sociedades de los políticos guatemaltecos receptores de los sobornos? Las cuentas a las cuales depositaron los recursos, las operaciones financieras que realizaron para el traslado de los mismos y cómo el dinero había sido finalmente depositado en una cuenta ubicada en un banco, Main Bank, en Antigua y Barbuda, un paraíso fiscal, que fue la manera en que se pidió que circularan los recursos ilícitos para los políticos guatemaltecos. Fundamentalmente era información contable, información de correos electrónicos, información financiera y los testimonios. Licenciado Sandoval, en ese tema de la información que aportaban las declaraciones, cuéntenos un poco, usted no hizo solo un tipo de convenio de colaboración eficaz. ¿Es normal el tema de que se hagan correos electrónicos entre las fiscalías, entre los abogados? Cuéntenos un poco cómo es el modus operandi para llegar a un convenio de colaboración. Bueno, normalmente son reuniones periódicas. De hecho, ahí hay unos correos electrónicos que proyectó el jefe de la FESI, donde nuevamente vulneran la ley, porque ocurre que esas son comunicaciones entre el abogado de la constructora y los representantes de la constructora, donde está informando cómo va avanzando el proceso de colaboración. Significa lo anterior que se está exponiendo ante la opinión pública conversaciones reservadas a la relación cliente-abogado, que forman parte del secreto profesional. Es decir, esas no eran comunicaciones, había copias, se indica ahí, al comisionado Iván Velázquez, a David Gaitán, pero eran conversaciones cliente-abogado. De la misma manera, y supongo yo que una de las formas en que se comunicaban es porque finalmente quienes iban a dar la declaración se encontraban en Brasil. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y por qué no los llevaron a Guatemala? No podían salir de Brasil. ¿Por qué motivo? Porque ellos estaban cumpliendo condena en Brasil, porque ellos ya estaban siendo procesados por esos hechos en Brasil. En el derecho penal opera un principio que se llama non bis in idem y que sería válido para cualquier aspecto de la vida real y que creo que es muy comprensible para toda la población. Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Significa lo anterior que ellos no podían ser juzgados en Guatemala por hechos por los cuales ya habían sido condenados en Brasil. ¿Qué era lo más valioso para la fiscalía? Obtener la información, porque para eso son los convenios de colaboración eficaz. Usted pacta la obtención de información a cambio de que las personas obtengan beneficios, pero son beneficios de índole procesal. Licenciado Sandoval, en el tema quiero detenerme en el tema de los correos una vez más, porque fue lo que dio a conocer el señor Curruchiche en un video. En esos correos y lo que se lee de esos correos, ¿hay algo que pueda estar reñido a la ley o hay algo que pueda ser sustento del caso que presenta ahora la FESI? Bueno, lo que riñe contra la ley, o riñe con la ley, perdón, es la publicación de los correos. Usted ve el contenido de los mismos, se habla, mire, hicieron una sugerencia de cambios.
Obviamente, y vámonos al plano de lo normal. Usted va a suscribir un contrato para que empezar a trabajar en el programa Punto de Encuentro. Obviamente, la manera en que se va a contratar, salvo que sea un documento de simple adhesión, va a estar sujeto a cambios. Usted, en ese caso, está dando sugerencias sobre la manera de desarrollar el trabajo, sobre el salario, etcétera. En los convenios de colaboración son una serie de sesiones y entiendo yo de que el abogado con el cliente le estaba diciendo, la comisión sugirió colocar lo siguiente, es decir, ¿qué tiene de anormal esto? A menos que, en el caso del señor Rafael Curuchiche, ya tenga un proyecto y que obviamente a la primera le salgan los convenios, que yo lo felicitaría. Nunca haría él un convenio de colaboración eficaz porque una de las intenciones de la actual fiscalía es denostar completamente la figura, que ninguna persona que participe en hechos delictivos trate de colaborar con la justicia. Fíjese, ese es un mensaje que lleva de trasfondo la situación de este convenio de colaboración y otros convenios de colaboración, porque no se busca que se sepa la verdad, lo que se busca es limitar las investigaciones, un mensaje, testigos no declaren, fiscales no investiguen. Licenciado Sandoval, ¿cómo analizar en esa misma línea de razonamiento que usted nos está dando en este momento la postura del MP en tres momentos? Primero, no se opuso o no presentó, digamos, un recurso cuando la Sala Segunda de Apelaciones decidió declarar ilegal estos convenios a petición de la defensa de Alejandro Sinibaldi. Eso sería lo primero. Luego, atribuye las órdenes de captura que fueron anunciadas por Rafael Curuchiche en contra de Tel Maldana, de Mayra Vélez, de David Gaitán, de Juan Pablo Carrasco y anuncia algunas acciones legales contra Iván Velázquez. Pero también hubo otro momento, que es que piden que quiten las declaraciones que afectan directamente los casos de Valdizón y de Sinibaldi. Y lo que llama la atención es que ellos hace poquito que fueron beneficiados con medidas sustitutivas. Entonces, básicamente la pregunta es, en estas tres posturas del MP, ¿qué análisis es el suyo? ¿Qué análisis hace de las órdenes y de estas posturas del MP? Es todo un plan para beneficiar no solo a los dos personajes. Estos dos personajes representan todo un sistema que ha sido corrompido. Veamos que desde el año 2021, meses después de mi salida, el propio presidente de la República anunció, y creo que lo voy a citar textualmente, lo que dijo en un programa, no sé si puedo decir el medio de comunicación, lo dijo en la cadena CNN en español ante un presentador mexicano. Y espérense lo que viene en Odebrecht. En el 2021, el presidente de un caso que para ese entonces estaba en reserva. Días después fue emitida orden de captura en mi contra por ese caso. ¿Quiénes son los principales beneficiados con la impunidad o con que se desbarate esta investigación? Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esos actos de corrupción? Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. ¿Quiénes son los políticos que impusieron a la actual Corte Suprema de Justicia, que ya tiene 8 años, va para 9 años ejerciendo funciones? Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón. ¿Cuáles son las medidas o los beneficios procesales que la Fiscalía no ha impugnado? Es decir, los arrestos domiciliarios injustificados conferidos. Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón. ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de sobornos o de ofrecimientos de la élite económica del país? Los dos personajes. Entonces aquí lo que tenemos pues un ministerio público al servicio de los políticos o de los principales beneficiarios de actos de corrupción. Licenciado, tras el anuncio del MP, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su respaldo al señor Iván Velázquez. Y esto ha generado ya una crisis diplomática entre Guatemala y Colombia. ¿Qué implicaciones ve usted a nivel internacional de lo que dijo el fiscal del MP? Bueno, yo no soy un experto en política internacional, pero creo que quienes de alguna manera seguimos la realidad diaria del país, podemos ver lo siguiente.
Primero, la legitimación del presidente colombiano es que se está atacando oficialmente por parte de una institución de un gobierno de otro país a un funcionario en activo. Pero otra situación que es importante dejar ver es que han existido anuncios previos de la situación que vive el sistema de justicia del país. Los antecedentes a nivel internacional es el conflicto con las Naciones Unidas y que generó finalmente la salida de la Comisión de Guatemala. Pero por otra parte, tanto el Parlamento Europeo como o el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han promovido acciones en contra del gobierno de Guatemala por la manera en que han venido actuando. Y sencillamente ante una situación inusual donde el gobierno de Guatemala está violando el artículo 39 de la Convención de Viena, que se relaciona con el artículo 10 del mandato de la CICIG. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿en qué consisten esas disposiciones? Que el comisionado de la CICIG tiene inmunidad aún después de haber dejado de ejercer el cargo por acciones realizadas cuando fungió como comisionado. Se está vulnerando un convenio internacional. En ese marco es que el presidente colombiano, y como corresponde a los asuntos diplomáticos, citó para consulta a quien ejerce las funciones de embajador en Guatemala. Ahora bien, vieron la respuesta del presidente o del gobernante de Guatemala. Por una parte, y es parte de las contradicciones, así es como funciona el gobierno nacional, el gobierno de Guatemala, las contradicciones. Por una parte, hace un llamado para que baje las tensiones el gobierno colombiano, pero por otra parte utiliza, pero en una forma despectiva, el término de guerrillero con respecto a la conducta de Gustavo Petro, con lo que puede implicar ese término tanto en Guatemala como en Colombia, como lo que puede implicar en el aspecto personal para el gobernante colombiano. Es decir, el presidente de Guatemala no abona a la pacificación, no abona a la concordia y a la conciliación. Por el contrario, enciende más la brasa. Licenciado Sandoval, hablemos un poco de estos señalamientos que le hacen a usted específicamente, en este caso, bueno, también a la licenciada Telma Aldana. Ustedes lograron un resarcimiento para Guatemala de alrededor de 17 millones, el resarcimiento por el proceso de los sobornos que se dio a diputados y políticos. Ahora, hay un tema que es el siguiente. Dicen que el monto total de la obra fue de casi 400 millones, es decir, 399.4 millones, y que entonces el resarcimiento es muy poco y que ustedes lo que habrían hecho es seguramente beneficiar por alguna razón a estas personas implicadas porque le tocó muy poco de resarcimiento a Guatemala. Me gustaría, aunque usted ya lo ha hecho en sus propias redes sociales y en otras entrevistas, que nos explique bien el tema del resarcimiento y de qué estamos hablando respecto del resarcimiento, de qué parte del caso es. Bueno, partamos aquí la situación en dos ámbitos. En primer lugar, el término administrativo, cómo contrató el Estado de Guatemala a la constructora, se comprometió la constructora a la construcción de una obra. Guatemala adquirió 2 préstamos que suman alrededor de 400 millones de dólares que aprobaron los diputados al Congreso de la República a cambio de sobornos, algo que no detuvo la investigación Consuelo Porras. Y parte del contrato que suscribió el Estado de Guatemala es que iba a pagarle a la constructora conforme fuera avanzando la obra, estimaciones, es decir, contra el avance de la obra, el Estado de Guatemala iba a ir pagando. De acuerdo al avance de la obra, el Estado de Guatemala, según lo que consta en documentos, le pagó menos a la constructora de lo que había construido. Pero ese es un tema de índole administrativa. Es un tema que correspondía solventar al Ministerio de Comunicaciones y a la Procuraduría General de la Nación. Por otro lado, tenemos al Ministerio Público que se encarga de investigar delitos. ¿Qué fue lo que descubrió el Ministerio Público? Que
A cambio de adjudicar aquella obra, se dieron sobornos por alrededor de $18 millones. Eso es lo que nos correspondía investigar y como parte del convenio de colaboración, la reparación por el delito que establece la ley contra la delincuencia organizada se fijó en el monto de los sobornos, que son $18 millones. Esto es en el ámbito penal. Si allá en el ámbito administrativo el Estado de Guatemala contrató mal, la Procuraduría General de la Nación no declaró lesivo ese contrato, o la Contraloría General de Cuentas no determinó que la construcción de la obra fue fraudulenta y luego le trasladó la información al Ministerio Público o no le trasladó la información, ese es otro cuento. La cuestión es que en un afán de legitimación han utilizado este caso para confundir a la población, porque quieren mezclar toda la desidia de las instituciones del Estado en los convenios de colaboración que suscribió el Ministerio Público, que tenían como único fin descubrir una trama de sobornos. Entonces aquí lo que están haciendo es mezclando todo, y con el propósito de que ese mensaje vaya calando en la población, han utilizado algunos medios de comunicación, los afines al gobierno, han hecho una inversión de recursos con el propósito de que ese mensaje vaya llegando y confundiendo a la población. Pero debe de separarse la investigación de índole penal con una mala contratación que hizo el Estado de Guatemala, que si era delictiva, habría que investigar. Licenciado Sandoval, una pregunta, bueno, son dos en una. Hacer énfasis en lo que usted decía, ¿qué se dejó por fuera? Usted mencionaba los sobornos, quiénes recibieron esos sobornos, ¿qué se quedó pendiente luego de que el MP se priorizara otras cosas? Y también, ¿cuál es su opinión sobre que también están criminalizando el trabajo de los abogados, de los equipos de defensa, con el tema del abogado Carrasco, que él representaba a los directivos de Odebrecht? ¿Qué implica esto? Entonces, que también se esté tras de los equipos de defensa legal, si no puede responder. Bueno, este es un paso más en toda esa estrategia de criminalización a todos los actores anticorrupción, que no era solo el Ministerio Público, la CICIG, sino que había policías, investigadores, mandatarios, abogados. Si analizamos este caso en específico, ¿por qué motivo se pidió la orden de captura de Mayra Vélez? Porque me nombró a mí y a la fiscal Xiomara Sosa para irnos a Brasil a la comisión oficial en la que se desarrolló la videoconferencia. Como secretaria general del Ministerio Público, esa era su función. ¿Por qué se pidió la orden de captura de David Gaitán? Porque era el mandatario de la CICIG que estaba a cargo del caso y porque dice que le copiaron un correo. ¿Por qué se pidió la orden de captura de Tel Maldana? Porque ella autorizó la comisión oficial para que yo me desplazara hacia Brasil a firmar los convenios de colaboración. ¿Por qué se pidió la captura de Juan Pablo Carrasco? Porque resulta que en esos correos que ilícitamente proyectó Rafael Curuchiche, él hace sugerencias o hace alguna afirmación con respecto a sugerencias para consignar en los convenios de colaboración. En ese sentido, lo que se está haciendo es, como ya ocurrió en la situación que está viviendo Leili Santiso, se criminaliza también la función del abogado. ¿Por qué motivo estuvo detenida Leili Santiso? Porque ella presentó una solicitud en ejercicio de la defensa de su clienta, que era la abogada Xiomara Sosa. ¿Por qué motivo tiene una nueva orden de captura Leili Santiso? Porque se comunicó conmigo, que yo era su cliente. Le está diciendo al Ministerio Público, pero es que ese caso estaba en reserva y usted no se podía comunicar con nadie más. Pero ¿cómo iba a tener reserva para mí un caso en el que yo tenía orden de captura? El caso estaba en reserva para el público, pero no para mí. Entonces, esa es parte de esa estrategia. ¿Cuál es entonces también el mensaje para los abogados defensores? Así como ya hubo un mensaje para los colaboradores y los testigos, no brinden información. Así como ya hubo un mensaje para los fiscales, no investiguen. Este mensaje es para los abogados defensores, no defiendan a actores anticorrupción. Nos quieren dejar sin defensas. Ese es otro de los mensajes implícito en estas campañas que ha desatado el Ministerio Público. Licenciado Sandoval, una pregunta final. ¿Cómo queda el caso construcción y corrupción? Que es
otra parte mucho más grande de todo el caso Odebrecht después de todo lo que estamos viendo? Bueno, lo que está ocurriendo aquí es que se están debilitando las investigaciones. Pues, ¿por qué? Porque se está dejando fuera medios probatorios, no solo los testimonios, la información financiera, contable, societaria, de cuentas bancarias que proveyeron los colaboradores eficaces. ¿Significa eso? Que se están debilitando los casos y lo podemos percibir en los tribunales de justicia. Yo por ahí tengo un listado de todos los casos en los que dejar hacer, dejar pasar ha sido la actitud de los actuales fiscales de la FES, y en los casos no se impugnan las resoluciones judiciales, y lo que estamos viendo aquí es que se está totalmente dejando sin ninguna sustancia ninguno de los casos, que ellos no defienden, que ellos dinamitan. Y aún más, ante el eventual resultado adverso, ¿a quién van a responsabilizar? A quienes realizamos las investigaciones. Entonces lamento mucho que aquí es todas las de perder para quienes investigamos, pero fundamentalmente quien pierde es el pueblo de Guatemala, porque si en algún momento Guatemala se constituyó como un faro de justicia, o por lo menos de esperanza de justicia a nivel latinoamericano, hoy lo que vemos es de que todo ese esfuerzo se ha quebrantado y se ha debilitado. Licenciado Juan Francisco Sandoval, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este punto de encuentro. Que tenga usted muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.